La desintegración de Yugoslavia, la cual será presentada por mi persona David Lescano Ríos y mi compañero Manuel Francisco Grisales Mario. Un solo país para 6 pueblos, 5 idiomas, 3 religiones y 2 alfabetos. Así era Yugoslavia. Durante décadas fue el sueño de la unidad eslava del sur, y de hecho de ahí viene su nombre, la palabra Yugoslavia. Significa, literalmente, la tierra de los eslavos del sur, la cual se empezó a conformar por un movimiento llamado el paneslavismo. Este movimiento político, cultural y social surgió a mediados del siglo XIX, que buscaba promover la unión, la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos eslavos de Europa. Pero en los años de los 90, ese sueño se convirtió en la pesadilla más sangrienta de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, uno de los acontecimientos históricos que más derechos humanos ha corrompido, y podríamos preguntarnos cómo se pasa de la convivencia a la matanza, o si fue inevitable su desintegración. Acompáñanos a descubrirlo. Pero primero vamos a hacer unas preguntas de conocimientos previos. ¿En qué año desapareció Yugoslavia del mapa por completo? La respuesta A, 1995, tras los acuerdos de Ayrton. La respuesta B, 1999, tras los bombardeos de la OTAN. La respuesta C, 2006, tras la separación de Montenegro. Y la última, en 2008, tras la independencia de Kosovo. Esta pregunta se responderá al final del video, así que quédate para averiguarla. Ahora sí, hablemos de Yugoslavia. Nació en 1918 tras acabarse la Primera Guerra Mundial. Primero fue el reino de los serbios, croatas y eslovenos, para después, en el año de 1945, bajo el mariscal Josip Broz, denominado Tito, el cual fue el líder de los partisanos que liberaron al país de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, constituyó la nación de Yugoslavia, consistiendo en unir a pueblos que se habían masacrado entre sí durante toda su existencia, especialmente los serbios y croatas. Este nuevo país se convirtió en una república federal socialista, pero no estaba alineada con el socialismo de Moscú. De hecho, tuvo una economía mixta y semiabierta al mercado internacional. Tito logró mantener la unidad mediante la propaganda paneslavista, con la identidad yugoslava, y lemas como la hermandad y unidad, reprimiendo cualquier brote nacionalista, pero cuando él murió en 1980, el país quedó temblando. La tragedia yugoslava radicó en su demografía. Las fronteras administrativas no coincidían con las realidades étnicas o religiosas, con tradiciones católicas en zonas como la croata y la eslovena, la tradición ortodoxa en Serbia, Montenegro y Macedonia, y la musulmana en las zonas de Bosnia y albanesas como Kosovo. Esto es importante porque no solo eran las religiones diferentes, sino que tenían historias, alfabetos, cirílico los serbios, latinos los croatas, y sentimientos de pertenencia totalmente diferentes. Ahora, ya teniendo claro este contexto histórico de Yugoslavia, vamos a entrar más en lleno en las causas que activaron esta disolución. Que consisten en tres factores principales. El primero, la crisis económica. Esta se dio, en mayor instancia, por una deuda externa propiciada por los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Esta aumenta el crecimiento del desempleo y, en específico, las diferencias entre repúblicas ricas como Eslovenia y las pobres como Kosovo, propiciadas porque Yugoslavia era un país federalista. Es decir, la repartición de la financiación nacional era igualitaria, no equitativa, lo que consiguió que zonas con mayor infraestructura y peso en la economía del país se sintieran indignadas por el apoyo del Estado, reclamando cada vez más. Ahora bien, este hecho agravó el nacionalismo, ya que si bien estos se conformaban a partir de figuras, mitos, una identidad común o ideales, es bien sabido que una de las que más influencia tienen es la conformación de un enemigo. Entonces, la discursividad operó en torno a víctimas y victimarios, zonas del país que se aprovechaban de las repúblicas ricas y las repúblicas pobres que se sentían abandonadas. El segundo hecho, y probablemente uno de los más importantes, fue el ascenso de figuras que enaltecían el nacionalismo, es decir, cómo todo eso que estaba materializado en la sociedad se empezó a volver legítimo y político. La principal figura fue Slobodan Milosevic,
quien fue elegido presidente de la República Socialista de Serbia en 1989, quien frente al surgimiento de los demás nacionalismos y la inevitable pérdida del territorio, usó una retórica que consistía en que todos los serbios en un solo estado, y eso incluía a los que ya estaban en otras partes que no fueran Serbia, argumentando así anímicamente a la población serbia a la conservación del territorio yugoslavo, usando el repertorio militar de toda la nación bajo su interés, es decir, la creación de una nueva nación llamada la Gran Serbia. Por último, la estocada final para todo este cúmulo de nacionalismos fue el fin de la Guerra Fría. Ya con la caída del muro de Berlín en 1989, Occidente ya no necesitaba mantener estable a Yugoslavia como barrera contra el bloque soviético, y con la caída de la URSS y las diferencias ahora descubiertas entre Alemania Oriental y Occidental, y el agravio y el miedo al comunismo, imposibilitó la continuación de la República Socialista de Yugoslavia. Como mencionamos, Eslovenia era la república más rica y más homogénea étnicamente. Declaró justamente su independencia el 25 de junio de 1991. Belgrado obviamente no lo iba a permitir, envió tanques, de todo, pero solo duró 10 días. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tan rápido? Porque precisamente Eslovenia no tenía una minoría serbia significativa. Por ende, el ejército yugoslavo se rindió pronto. Fue un operativo sangriento de lo que vendría mucho tiempo después. Es decir, lo que pasó en Croacia entre 1991 y 1995, donde los serbios de Croacia, un 12% de la población, crearon la autoproclamada República Serbia de Krajina, con apoyo de nada más y nada menos que Belgrado, es decir, Serbia. Este conflicto fue impulsado por Franjo Tuđman, quien fue un antiguo general partisano, un nacionalista convencido que soñaba con una gran Croacia y, como se dice su tema, una Croacia para croatas, que incluyera territorios de Bosnia, y aunque Occidente lo veía como un líder democrático frente al malo Milosevic, la realidad fue más turbia. Principalmente por la masacre de Vukovar, que se dio en 1991, la cual fue el primer gran crimen de guerra, un evento donde cientos de prisioneros de guerra fueron ejecutados en el hospital de la ciudad, y esta ciudad quedó totalmente arrasada. Tuđman, lejos de condenar los excesos, alimentó la retórica nacionalista que justificaba la limpieza étnica como un acto de defensa nacional. En 1995, Tuđman ordenó la Operación Tormenta, el acto que más lo ha hecho ser juzgado internacionalmente y por la historia, que consistió en que el ejército croata recuperara Krajina en cuestión de días, pero la victoria tuvo un precio horrible. Unos 200.000 serbios huyeron en masa, muchos de ellos ancianos, mujeres y niños que llevaban generaciones viviendo ahí y que se quedaron sin nada. Las casas fueron quemadas y los que se quedaron fueron asesinados, dejando más de 20.000 muertos. Por este acto y por muchos otros, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusó a generaciones croatas por crímenes de guerra durante esta operación. Sin embargo, Tuđman nunca fue juzgado, pero murió en 1999 de cáncer, evitando la Haya. No solo en esa época se luchó en aquel frente. De hecho, en Bosnia, entre 1992 y 1995, se propició probablemente los eventos más sangrientos de esta disolución. Pero primero les tengo que dar su contexto, ¿cierto? Allí convivían tres pueblos: los bosniacos, que eran musulmanes, los croatas católicos y por último los serbios ortodoxos. Cuando Bosnia votó por la independencia en 1992, los serbios bosnios, con la ayuda del ejército yugoslavo, situaron Sarajevo, su capital. Sarajevo sufrió el sitio más largo de la historia moderna, es decir, 1425 días, sin agua, sin electricidad y sin comida. De hecho, uno de los hechos más resaltantes de toda esta disolución
fue que los francotiradores apuntaban a niños jugando a los bordes de este sitio, incluso algunos matándolos. En junio de 1995, la zona segura de Srebrenica, protegida por la ONU, cayó en manos de las fuerzas serbias al mando del general Ratko Mladic. ¿Cuál fue su único objetivo? Eliminar a todos los varones musulmanes de 12 a 77 años. En tan solo 10 días, más de 8.000 hombres y niños fueron ejecutados y arrojados a fosas comunes, terminando dicho sitio con los acuerdos de Dayton, que permitieron la independencia de Bosnia y Herzegovina, pero dividió el país en dos entidades políticas autónomas y estableció una compleja estructura de gobierno que perdura hasta el día de hoy. Todo esto se intensificó con Kosovo entre 1998 y 1999. Esta era una provincia autónoma dentro de Serbia, con una mayoría albonesa de 90% y por ende un 10% serbios. En 1998, el Ejército de Liberación de Kosovo, es decir, el ELK, empezó a atacar a la policía serbia. La respuesta nos hizo esperar. Milosevic hizo una campaña de limpieza étnica, donde miles de albaneses fueron expulsados de Kosovo y cientos de aldeas quemadas. Todo esto alertó claramente a la comunidad internacional, y esta solamente tuvo una respuesta: basta. Pero no tuvo la ayuda de la Rusia de Yeltsin, por ende la ONU no estaba bloqueada. Por ende, la OTAN decidió actuar sin mandato de la ONU. El 24 de marzo de 1999 empezaron los bombardeos sobre Serbia. Duraron 78 días, con el objetivo de parar la limpieza étnica. El resultado: Kosovo pasó a administración de la ONU y Milosevic retiró sus tropas. Después de los bombardeos de la OTAN en el año de 1999, Kosovo quedó bajo la administración de la ONU en algo denominado la Misión UNMIK, pero esta seguía siendo formalmente parte de Serbia. Durante 9 años esto fue un limbo jurídico, pero el 17 de febrero del 2008, el Parlamento de Kosovo declaró su independencia unilateralmente. Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea la reconocieron de forma inmediata, pero países como Serbia, Rusia y China, y además de otros 5 países de la Unión Europea, no la reconocen hasta el día de hoy. Y ahora hagámonos una pregunta de lógica política. ¿Por qué Rusia y China bloquean el reconocimiento internacional de Kosovo? A. Porque defienden la integridad territorial de Serbia por principios morales. B. Porque si reconocieran a Kosovo, perderían cualquier excusa para impedir la independencia de regiones separatistas aliadas suyas. C. Porque les importa poco los Balcanes y solo quieren molestar a los Estados Unidos. Y D. Porque Kosovo no cumple los requisitos mínimos para ser un Estado: economía, ejército y reconocimiento interno. Ahora, si eligiste la B, has dado en el clavo. Rusia y China no defienden a Serbia por amor al derecho internacional, sino por puro cálculo estratégico, y Rusia en zonas como Donbass, Crimea, Osetia del Sur, Abjasia, podrían ejecutarse lojas parecidas a las de Kosovo que conlleven aún: si Kosovo es independiente, sin referéndum, nosotros también podemos. Lo mismo con China, Taiwán, Xinjiang, Tibet. Básicamente, reconocer Kosovo sería admitir que una región puede separarse sin el permiso del gobierno central. Ahora continuemos con el video. Occidente necesitó cerrar el capítulo yugoslavo rápido para integrar los Balcanes en la OTAN y la Unión Europea. ¿Esto cómo lo hizo? Secuestrando simbólicamente a los líderes, juzgándolos en La Haya y obligándolos a firmar acuerdos desde la cárcel. ¿Y ahora esto cómo se dio? En el 2001, tras una revolución popular en Serbia, Milosevic fue arrestado por su propio gobierno. Luego fue entregado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya a cambio de la ayuda económica de Estados Unidos y la Unión Europea. Tras esto, se intentó ejecutar un juicio, donde se le acusó de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, murió en la celda en el año del 2006 tras un infarto. Antes de que dictaran sentencia, nunca hubo un veredicto final. Muchos serbios creen que lo asesinaron para que no hablara desde la complicidad occidental.
En 2006, Montenegro decidió separarse de Serbia mediante un referéndum. La unión que quedaba de Yugoslavia, llamada Serbia y Montenegro, se disolvió pacíficamente. En eso hay un caso muy particular y algo chistoso. Lo que pasa es que el país de Serbia y Montenegro iba a disputar, ya que estamos en año mundialista, dato curioso, en el año 2006 Serbia y Montenegro se clasificó al Mundial de Alemania 2006, pero antes de iniciar el Mundial, Serbia y Montenegro se habían separado y justamente el país separado tuvo que jugar el Mundial y apenas se acabó el Mundial, las dos selecciones de fútbol pasaron a llamarse Serbia y por otra parte Montenegro, disolviendo también en el fútbol ese país. Ahora sigamos con la historia. Esto implicó el fin definitivo del Estado yugoslavo, nacido en 1918. Ya no quedaban más repúblicas unidas, cada territorio tomó su rumbo, cerrando un capítulo histórico de guerras, crisis y fragmentación étnica en los Balcanes. Para ir finalizando, hablemos de los legados y consecuencias de dicha disolución. Un país se disolvió en 7 repúblicas. Las guerras dejaron alrededor de 140.000 muertos, 4 millones de desplazados, y estas guerras han sido registradas como los sucesos con mayor registro de violaciones, fosas comunes aún sin identificar y una fractura étnica que persiste. Además, Kosovo sigue sin ser miembro de la ONU, tiene tensiones con Serbia y la Unión Europea y tiene una misión de policía y jueces llamada EULEX porque Kosovo no tiene Estado de Derecho sólido. Bosnia sigue dividida en dos entidades, República Srpska y Federación Croata Bosniaca, con un sistema político disfuncional y que en cualquier momento este mismo puede quebrarse. Entonces, para responder la pregunta inicial de este video, podríamos responderla con matices, porque si bien la respuesta en concreto es la B, es decir, en 1999 desaparecen los mapas con algunos acuerdos firmados y con los bombardeos de la OTAN, también se podría decir que es la C, cuando Montenegro se separa de Serbia, siendo de las últimas separaciones y el último vestigio de aquella república conformada por pueblos diferentes, llamada Yugoslavia. Y sí, era una pregunta malintencionada, porque la pregunta que nos convoca y que queremos dejar en este video es, entonces, ¿esto ya terminó? La respuesta en concreto yo creo que es no. La guerra de los 90 sí, obviamente, pero la herida no se cerró, solo se cosió mal, con acuerdos firmados bajo amenazas, con criminales de guerra muriendo en celdas sin confesar toda la verdad, y con pueblos enteros que aún no entierran a sus muertos porque las fosas comunes siguen apareciendo. Yugoslavia nunca desapareció del todo. Vive en el rencor que un padre le enseña a su hijo. Vive en un mapa que nadie se atreve a dibujar del todo. Vive en esa pregunta incómoda que cada volcánico se hace en silencio. ¿Y si esto vuelve a pasar? Con esto finalizamos el video. Muchas gracias por la atención y por acompañarnos hasta el final.